Bueno, pues una vez más estamos aquí en estas pláticas que generan reflexión del concepto 7001. Bueno, pues ahora tenemos una invitada muy especial que les voy a presentar, pero voy a dejar que ella se presente primeramente. Damos gracias a Dios porque estás aquí presente. Adelante, por favor, danos tu nombre y preséntate. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana. La verdad es que es una oportunidad muy grande el poder estar aquí platicando acerca de algunos temas. Y pues primeramente gracias a Dios, ¿no? Porque creo que si hace las cosas, todo es por un propósito. Exacto, perfecto. Pues Mariana, como comúnmente nosotros la llamamos en el círculo íntimo de amistades, de hermandad, la conocemos por Mari, ¿no? Mari, sí. Siempre ha sido pues una excelente amiga, hermana, que ha estado presente pues desde tiempo atrás, ¿no? En el cristianismo, digámoslo así. Yo te he conocido pues ya de mucho tiempo con tu familia. Sí conocí un tiempo cuando todavía quizá parte de tu familia no conocía de la palabra, pero la mayor parte del tiempo que llevo conociéndote, lo llevo conociéndote dentro de un círculo cristiano. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos llevas ahí? Pues mis abuelitos me empezaron a llevar a la iglesia cuando yo tenía 9 años. Mira. Ahorita tengo 31. Claro. Entonces sí, ya es un tiempo largo, largo, pero mi primer encuentro con Dios sucedió a los 16 años, lo recuerdo. Pero antes de ese encuentro yo experimenté un milagro de parte de Dios años atrás. Y suena chistoso porque la otra vez platicando con una persona que apenas conozco, comentaba que que había tenido un deseo en su corazón y Dios le respondió ese deseo. Anteriormente pues ella era católica y a mí me sorprendió el testimonio que ella dio porque me acordé de lo que sucedió conmigo en ese tiempo. Yo tuve una hermana cuando yo ya tenía 14 años, entonces sí pues estaba yo ya muy grande y ella muy chiquita, pero nació con una como bolita en el ombligo. Entonces cuando mi mamá llegó a la casa y dijo, bueno, ¿sabes qué? El doctor dijo que tu hermana tiene que ser operada, pero todavía ni cumplía un mes, estaba muy pequeña. Y yo me acuerdo haberle dicho a Dios que si Él realmente existía y que nos amaba, pues que sanara a mi hermana. Entonces, para la siguiente consulta que mi mamá tuvo con ella, llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijo el doctor que ya no necesita nada porque ya no tiene esa bolita. Wow. Y yo como que me quedé con eso. Y yo dije, es un milagro de Dios. Tenía 14. Wow. ya estaba grande. Sí. Pero todavía no, o sea, yo conocía la palabra y escuchaba, iba a los cultos y eso, pero no había experimentado como esa sensación, ese algo milagro. Algo cercano a lo que la palabra dice, ¿no? Sí. Porque la palabra habla de muchos milagros, ¿no? Así es. Muchos milagros. Pero vivir algo cercano, pues definitivamente te marca, ¿no? Me imagino que ese suceso, ese milagro en sí, te marcó, ¿no? Sí. O sea, marcó también y dejó un precedente para que después ya pudieras tener como ese encuentro con Cristo. Así es, 2 años después pues ya experimenté como ese encuentro con Dios. Yo creo que más fue como el arrepentirme y el aceptar a Dios como mi Salvador. Claro, y ya yo siento que ya en esa edad ya es uno más consciente, ¿no? Respecto a la condición de uno, ¿no? Y también de la necesidad que tenemos de Dios. Entonces me parece muy lógico, ¿no? Esa decisión que haces, pero me parece también muy interesante ese tema que tú tuviste ese encuentro con Dios antes de que tuvieras precisamente ese encuentro con Dios de manera más formal, digámoslo así, pero es un encuentro con Dios, de hecho. El milagro que ahí Dios concede a tu petición, una petición yo me imagino muy sincera, muy sin estar como viciado de formalismos y nada, ¿no? Una petición sincera, así tal cual. Entonces, excelente, ¿no? Qué manera tan preciosa
y privilegiada que pueden tener algunas personas, ¿no? En ese sentido de tener ciertas experiencias que pueden acercarlos al conocimiento de Dios. Bueno, pues excelente, ¿no? Eso. Hoy hemos invitado a Mariana para tocar un tema sensible. Es un tema sensible, un tema que pues realmente tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista, desde aquel que es especialista en tratar estos temas, desde aquel que es ignorante totalmente de estos temas, desde aquel que solamente domina el mundo espiritual, digámoslo así, o la Biblia, desde aquel que es padre o madre y todo esto. Entonces me refiero al tema que es un tema sí sensible, lo decimos así con sus letras, pero que es importante considerarlo. Entonces, Mari, previamente hemos tenido esta plática y tú consciente de lo que Dios tiene para ti en este aspecto. Te felicito primeramente por dar este paso de poder abrir tu corazón, porque este tema que vamos a tocar pues es abrir tu corazón, es conocer una parte de ti, ¿no? Una parte íntima de ti, en el aspecto de que pues no tan fácilmente abrimos nuestro corazón hacia alguien, ¿no? Y en este caso en particular, nosotros te agradecemos mucho esa confianza, ¿no? Y este tema pues precisamente tiene que ver con la infertilidad. Este tema lo hemos abordado en esta plática también que recientemente tuvimos con tu esposo, ¿no? Y pues también nos comentó una parte, pero en lo personal yo quisiera que nos pudieras comentar, nos pudieras compartir tu experiencia, ¿no? Desde una experiencia que ha sido muy, muy propia porque tú lo estás pasando, ¿no? Entonces, pues primeramente déjame reiterar nuestro agradecimiento y todo nuestro respaldo en oración, todo nuestro respaldo en cuanto a amistad, y gracias a Dios también porque nos une en 7001, ¿no? Porque si no fuera este concepto como que estaríamos cada quien regados no sé dónde, pero en este caso este concepto de 7001 como que une muchas cuestiones en esta mesa y los podemos exponer. Y de hecho también no solamente exponerlo, sino también sabemos que a través de estas experiencias también otras personas que nos pueden escuchar, nos pueden ver, les puede servir. Coméntanos. Sí, pues primeramente 7001, creo que en este caso de la infertilidad yo me sentí así. En ese momento en que Elías se siente solo, yo pasé por ese momento en el que yo pensé que solo a mí me pasaba, que solamente yo estoy viviendo este proceso. Claro que llegan los momentos en los que dices, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? Y te haces muchas preguntas y cuestionas mucho a Dios acerca de ello. Y como que de repente observas hacia todos lados y no ves nada, y no ves a nadie. Y te sientes tan solo que hasta dices, creo que Dios tampoco está conmigo. Entiendo perfectamente esa parte. A lo mejor Elías estaba en una situación muy diferente a lo que ahorita estamos tocando. Pero yo recuerdo que tuve esos momentos de que pues ya nada tiene sentido. Si Dios no me responde, si Dios no me dice, si a nadie le importo, si nadie me escucha, si nadie me comprende, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que llega un momento en el que tu vida ya no tiene un sentido. Y la verdad es que es una experiencia que yo jamás pensé que iba a vivir. De verdad, porque como lo comentaba hace rato, uno conoce la palabra y la conoces a lo mejor en mi caso desde los 16 años. Y es como para decir, híjole, pues cualquier cosa que venga a tu vida, tú vas a saber qué hacer y tú vas a enfrentar cada proceso, cada problema conociendo la palabra de Dios. Sabes cómo actuar ante tal situación. Pero en mi caso no fue así. A pesar de que conocí a Dios, a pesar de que experimenté muchas cosas buenas con Él, a lo mejor como ese milagro con mi hermana, aún así yo dudé y yo me sentí sola.
y yo me sentí abandonada. Pero gracias a Dios que de verdad no sé cómo pasa el tiempo y empiezas a comprender muchas cosas. Yo creo que Dios prepara los momentos o los tiempos para que tú entiendas que no es así, que no solo te está pasando a ti. Yo buscando, investigando y más acerca del tema, me di cuenta que hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación que yo, muchas. Y no sé qué porcentaje sea, pero también estuve viendo que los divorcios muchas veces son a causa de esto, porque muchas parejas no tienen hijos. Y muchas de esas parejas es a lo mejor porque la mujer no quiere o porque el hombre no quiere, pero otras son porque no pueden. Claro. Y si tú no tienes como ese amor o ese respaldo de tu pareja, es bien difícil. Es bien difícil pasar este proceso porque yo creo que por eso empiezan los conflictos, por eso empiezan los pleitos, las peleas, todo. Y entonces llega un punto en el que todo eso explota. Claro. Y ya no... Sí, ya no pueden como reforzar su matrimonio. Sí, entiendo perfectamente. Y este trasfondo que tú das respecto a lo que tú experimentas, respecto a lo que se está viviendo, porque hablas también de estadísticas que en este momento no las conocemos, pero seguramente las ha de haber, ¿no? Sí. Y estadísticas que nos han de mostrar una situación pues complicada, una situación que va en el aspecto social desencadenando otra serie de problemáticas. No solamente es como el tema de que pues no se puede tener un hijo, sino también esto desencadena, como tú bien dices, otra serie de problemas que en este caso afectan a la sociedad misma. Entonces, viendo tu caso, ¿no? En lo personal me alegra mucho ese tema de los encuentros que has tenido con el Señor. Me alegra mucho escucharte, ¿no? De a lo mejor en una etapa temprana tú tenías la perspectiva de que, pues bueno, pues a lo mejor conociendo al Señor desde los 16 años, pues uno puede enfrentarse a la vida como un buen boxeador y puede noquear a cuanto problema se te presente, ¿no? Pero de repente el Señor te pone un rival ahí que pues desconoces totalmente por dónde llegarle, ¿no? Y es tu caso, ¿no? Aquí en este punto es donde de verdad admiro tu valentía, admiro también la confianza que Dios ha hecho crecer en ti respecto a que todo está bajo el control perfecto del Señor. Esto es muy importante porque si no, no pudieras estar aquí, no pudieras estar hablando de esto, ¿no? En este sentido es muy importante recalcar esto, sobre todo para todos aquellos que nos escuchan, quienes nos pueden ver. En lo personal, yo he escuchado de parte tuya, ¿no? El tema de que pues tú has comprendido de que esto ya tiene un propósito. Pero para llegar a comprender esto... Híjole, yo creo que ahí... No sé, no, por más que trato de recordar, no sé cómo fue el proceso, porque en los primeros años que yo empecé a sufrir como esta situación, después de un año de casada y empiezas a ver que no tienes un bebé, pasan 2 años y todo el proceso de cómo te sientes, pero en mi caso yo no lo quería hablar, yo no quería que nadie supiera nada, porque llega un momento en el que sientes vergüenza. Dices, híjole, es que van a pensar que yo estoy mal, que algo, no sé, algo tengo. Sí, da como una vergüenza, no sé. Y yo creo que muchas mujeres por eso no lo hablan. Claro. Porque han de sentir lo que yo sentí, vergüenza. Pero conforme va pasando el tiempo, yo empecé a abrirme más, principalmente con mi esposo, con mi pareja, de contarle cómo me sentía. Él incluso también me decía, ¿sabes qué? Yo también me siento así, me siento triste o muchas cosas. Y conforme vamos platicando él y yo, como que nos vamos uniendo más. Claro. Como que en lugar de que nos separemos o nos peleemos, como que eso nos va uniendo como pareja. Y empezamos a estar más juntos y yo empiezo a comprender que él está conmigo. Claro. Y yo con él. Y poco a poco así me empiezo a abrir con mi mamá, con otras personas. Y empiezo a entender que si lo hablo, como que la carga se vuelve más ligera. Okay.
Entonces, en lo personal, yo creo que entiendo una de las cosas importantes para este proceso, el abrir tu corazón. Sí. Y creo que el abrir el corazón así nada más no tiene sentido. Debe abrirse el corazón con aquellas personas que tienen cierto perfil. En este caso, yo noto un común denominador ahí, en el caso de tu esposo, de tu familia cercana. Ellos conocen al Señor, ¿no? Conocen de la palabra de Dios. De alguna manera la palabra de Dios permite tener ciertos fundamentos, ¿no? Que si no tuviéramos ese privilegio de conocer la palabra del Señor, a lo mejor de alguna manera no pudiera esto ser posible, o se tomarían otras alternativas, se vería las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, con las personas que abres tu corazón, pues es con el círculo íntimo personal ahí de tu familia, ¿no? En este caso tu esposo. Y qué bueno que este tema los fortalece. Yo creo que le doy ahí el crédito total a la palabra de Dios, que está en sus bases, sus fundamentos están firmes, tanto en ti como en tu esposo, ¿no? De alguna manera lo que han hecho tus abuelos, tu familia, respecto a cómo inspirarte en la fe, todo eso ha puesto los cimientos de la fe, para que en este momento, en esta situación, pues ustedes puedan permanecer firmes y en vez de pues perjudicar esta situación a ustedes en su relación, los está uniendo. Y ahí yo veo que se cumple una promesa. Permíteme hacerte esta observación. Dice la palabra del Señor que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este texto suena bonito, romántico, hasta si lo queremos tomar así de esta manera. Sin embargo, para llegar al núcleo de lo que verdaderamente tiene sentido este texto, es la verdad, es un proceso difícil. O sea, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo amar al Señor? Pues bueno, implica sacrificio también. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí implícitamente hay cosas que no son tan agradables. Cosas que tienen sus procesos difíciles, como es tu caso, ¿no? Cosas en donde tienes que luchar y batallar. Sin embargo, pasa el tiempo y si tú amas al Señor, eso da resultados. ¿Qué resultados da? Todas las cosas les ayudan a bien. En este caso, ahí veo reflejado el cumplimiento de la promesa del Señor. En el caso tuyo y tu esposo, cuando ustedes platican de esto, comienzan a unirse más, comienza a fortalecerse su relación. Fíjese que eso es muy importante. ¿Por qué se hace eso? ¿O cómo se logra eso? Bueno, pues con tener bien firmes los cimientos, ¿no? De ahí la importancia de que tus abuelos oren por ti, tus papás, tu familia íntima puede estar detrás tuya haciendo la oración por ti. Entonces, la invitación es seguir orando por los hijos, seguir orando por las generaciones que vienen. En este caso yo creo que en ti ha funcionado esto perfectamente y seguirá funcionando para todas las demás generaciones que vengan. Pero me has hecho notar esto muy importante. Dios cumple sus promesas. De alguna manera ahí vemos cómo Dios se manifiesta mostrándote que esto te puede ayudar a bien. Y cosa que está sucediendo ahora. Como tú dijiste, a lo mejor tú pensabas que estás como sola, la única que estás pasando por este problema. Sin embargo, estoy seguro, totalmente seguro, que también hay mucha gente que nos está oyendo, que nos está viendo, que están pasando por esta situación. Y yo quiero abrir otro canal ahí en este mismo tema. ¿Sabes que yo veo en la Biblia casi puros casos de éxito? Sí. Por ejemplo, Sara, que está ya una ancianita, ¿no? De repente puede tener su hijo. Sí. Ana, en el caso de Ana, ella va y ora y dice que no se le entendía qué pedía, pero ora y se le da a su hijo Samuel, ¿no? Sí. Elizabeth, en el caso del Nuevo Testamento, que tampoco no podía tener hijos, se le da el caso de Juan el Bautista. Ahora, esos son casos de éxito, como tú dices. ¿Y a poco solamente habrá casos de éxito? Eso es un tema que a mí me calaste al principio cuando tú expusiste ese tema. Coméntanos ahí.
Yo creo que yo también me hacía mucho esa pregunta. Yo decía, bueno, en la Biblia menciona mujeres que sufrieron, ¿no?, la infertilidad, pero al final tuvieron ese bebé, ¿no? Eso que tanto anhelaban. Y yo decía, ¿y qué pasa de aquellas personas que quieren y si no lo logran? Y si Dios no se los da, ¿qué pasa? Y como que mucho tiempo estuve con esa pregunta, mucho. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo te tienes que, cómo se dice? Te tienes que, pues quedar con esa idea de que a lo mejor nunca suceda, a lo mejor nunca vas a poder ser mamá. Y yo decía, ¿y cómo puedes vivir con eso? Yo en lo personal sentía que no iba a poder, que yo tenía que vivir con la esperanza de que un día voy a ser mamá. Pero digo, qué difícil para mí es pensar que probablemente yo nunca lo voy a hacer. Claro. Es bien difícil. E implica también como quedarte en un grupo en donde no están las heroínas de la Biblia, en donde... entonces, ¿esto es de Dios o de dónde? Yo creo que es lógico y es también permisible plantearse estos cuestionamientos, pero de ahí la importancia de este tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos a ver que somos 7001, porque comenzamos a ver que aunque en la Biblia sí hay casos en donde gente que era estéril en sí, Dios hace el milagro y tienen el hijo deseado, ¿no? Pero hay casos ya en la vida real que puede ser que no suceda esto. Sin embargo, ahí hay algo mucho más importante que el Señor está tejiendo ahí. Yo creo que aquí primeramente lo que yo pude comprender con todo esto es que se resume a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres que mencionan en la Biblia, claro que tuvieron su regalo, ¿no? El hijo que ellos querían. Y ahí muestra la gloria de Dios, que Dios puede hacer un milagro a través de lo que Él escoja, ¿no? Que esas mujeres eran infértiles, Dios hace el milagro, ahí está el bebé. Pero yo digo, ¿y si yo tuviera que pasar mi vida y no lo obtengo? Realmente, ¿cómo yo mostraría la gloria de Dios a través de este proceso? Claro. Y yo siento que sirviéndole a Él y ayudando a otras personas que están pasando por la misma situación que yo. Claro. Porque yo sí creo que muchas de las que estamos pasando este proceso van a llegar a un día en el que, pues no. Sí. Y ya han pasado, de hecho, yo estoy seguro que hay mucha gente que ha quedado en el anonimato, que no hemos sabido de sus casos, que solamente sus círculos más íntimos, claro, conocen sus casos y conocen esos temas, pero en este caso yo creo que hay mucha gente ya que ha pasado, que ya tiene este mismo historial y que no ha sido un caso de éxito, digámoslo así, no ha sido un caso de éxito, porque en realidad, como le hemos dicho en la palabra, fundamentándonos en la palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar, y creo que en lo personal yo comprendo una parte mínima, porque sí debo ser consciente de mi condición, ¿no? Nosotros como hombres tenemos como otras cuestiones las que nos preocupan, pero a ustedes las mujeres, yo sé que una de las cosas naturales, aunque la ciencia y tantos movimientos lo nieguen, pero es un sentimiento muy natural, el tema de ser madre, de tener también, de procrear, y este asunto va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de solamente procrear, porque cuando venimos en Dios, nuestro amor hacia Él como que comienza a ser lo primero. Por eso la palabra del Señor deja muy en claro en un principio, si tú no me amas antes que a tu padre, a tu madre, a tus hijos, no puedes ser digno de mí. Creo que ahí no está hablando como en ese sentido de lo extremo, de ser extremista, sino en el sentido de darle prioridad al amor que le tenemos al Señor. Porque cuando le comencemos a amarle a Él como debe ser, prácticamente todo lo demás, que aunque sea cosas malas que nosotros interpretemos como malas, se convierten para bien, como tú dices, y te doy totalmente la razón. La gloria la comienza a llevar el Señor
a través de toda la situación que tenemos. Y comenzamos a ver que nosotros somos parte de un plan mucho más maravilloso que no solamente se centra en la procreación. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor tú estás diciendo, pues bueno, podemos hablar tan así tranquilamente porque tenemos nuestros hijos, ¿no? en nuestra familia. Sin embargo, cuando vemos esto mucho más allá, en el punto de amar al Señor, de verdad, definitivamente que esto convierte nuestra vida desde otra perspectiva como algo más, como un propósito mucho más grande que solamente el tema de ser padres, ¿no? Entonces, ahí en ese punto yo quisiera que tú me compartas mucho más sobre cómo ha sido este proceso hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad creo que Dios ha trabajado en tu vida. Prueba de ello, yo soy testigo de cómo Dios ha traído convencimiento en ti respecto a cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, coméntanos, ¿no? En la actualidad, ¿cómo es ese proceso? Pues actualmente yo pues me siento bien, me siento tranquila porque creo que Dios ha trabajado mucho en esa parte conmigo. Primero, pues sí tuve que tener un proceso, como decía hace rato, tuve que abrir mi corazón, tuve que empezar a hablar con algunas personas. Y había situaciones que a veces a mí me incomodaban. Por ejemplo, en la familia, pues ni por parte de mi esposo ni por parte mía he conocido a una persona que sufra como esto que estoy viviendo. Y entonces eran pláticas, ibas a una reunión y eran pláticas del bebé, del biberón, de los pañales, de todo ese tipo de cosas. Sí, y yo le decía a mi esposo, ¿y yo cómo me voy a meter a sus pláticas si realmente no vivo nada de eso? No tengo esa experiencia, pues no sé, a veces les decía, creo que a veces ni me importaba, porque a veces hasta me incomodaba, claro, ¿no? Claro. Porque todos hablaban de sus bebés y yo así como que, ahí yo no tengo, ¿dónde está el mío? ¿No? Así como que, híjole, yo no tengo nada que hacer aquí. Te entiendo, perfecto. Y yo siento que todo eso, Dios lo trabajó. Sí tengo que decir que fui a alguna terapia, okay, con una psicóloga. Y esto me ayudó muchísimo, también a abrirme otras cosas que muchas veces, aunque sea tu familiar o aunque sea tu esposo, pues a veces no le quieres contar todo, ¿no? Como que siempre hay una parte de ti que no quieres expresar. Y con la psicóloga es diferente porque pues como es una persona que no te conoce, te puedes abrir más fácilmente. Y yo entendí porque antes me daba vergüenza y decía, no quiero que nadie sepa que yo fui con una psicóloga, porque dicen psicóloga y siento que estoy loca. Pero realmente no es así, sino que realmente es una persona que te ayuda porque platicas con ella. Sí, sí, sí. Platicas y siento que el hecho de platicar y sacar todo lo que traes adentro es de gran ayuda. Sí, sí, un tema a colación, que me gusta que puedan surgir temas aquí. Este tema que tú has tocado es muy importante también porque a veces es tabú. El tabú es un tema prohibido dentro de la iglesia. Que tú mencionas que tú fuiste con el psicólogo. Entonces tú no confías con el Señor. Sí. Entonces tú no oras. Entonces tú eres hasta te tachan de pagana, ¿no? O sea, porque sí. ¿Cómo ir con una psicóloga? Y de repente vemos que los hijos de los pastores, los hijos de los miembros, pues son psicólogas. Entonces sí. Ahí hay una contradicción tremenda, porque por una parte están negando la eficacia de estos profesionistas que pues son profesionistas en sí. Ajá. Pero por otra, pues están dando permiso para que sus hijos se formen en esta profesión. Entonces ahí no hay algo congruente. Entonces este tema es un tema que nos ayuda también como a crear cierta polémica, pero también reflexión. ¿Por qué no? En la iglesia me imagino que habrá gente profesionista. Ya hoy en día tenemos médicos, abogados, ingenieros y muchas otras profesiones, entre ellas psicólogos, psicólogas. Este tema es muy importante, considerarlo como una profesión que también puede honrar al Señor, me imagino. Claro, mucho, porque me imagino una psicóloga. Con la psicóloga que iba, pues no era cristiana, pero aún así como que siento que pudo, bueno, sí, los principios, claro. Y fue algo muy bueno para mí. Pero digo, si es una psicóloga y conoce de la palabra de Dios, híjole,
Tremendo, yo siento que ahí te va a ayudar muchísimo. Se potencia porque de alguna manera pues estos profesionales, son gente que ha dedicado toda una serie de años estudiando lo que otros ya han descubierto en cuanto a las conductas, en cuanto a las personalidades que uno manifiesta como ser humano, ¿no? Las debilidades, todo aquello que se dedican a estudiar, ¿no? Los comportamientos humanos. Todo eso, a la luz de la palabra, me imagino que se potencia. Sí. Se potencia porque, pues imagínate, yo que estudié un tantito, ¿no? En el tema de psicología, pero enfocado al tema pastoral. Yo me di cuenta prácticamente ahí que el tema también del pastorado, por ejemplo, si hay alguien que le gusta el pastorado y que está dentro de este ministerio, pues también tiene que tener ciertas nociones de psicología. Porque si no, no la arma. Porque sí hay cuestiones en la Biblia. Y nosotros decimos, pues la Biblia, todo, sí, claro, pero también se complementa con lo que vemos, con lo que estudiamos, con lo que conocemos en lo externo, porque ahí se viene a complementar y se viene a reforzar. Entonces, yo creo que la psicología también es una herramienta que Dios ha puesto en las manos de la iglesia para tratar asuntos así, para tratar problemas así. Y creo que es tiempo que podamos como abrir un poquito más nuestro abanico en cuanto a qué profesionistas debemos de incluir dentro de la iglesia para su servicio, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, este tema que yo he venido viviendo, pues en lo personal no podría ir a mi iglesia y preguntar acerca de ello o platicar acerca de ello porque siento que no me podrían decir nada. Claro. Y esto me pasa porque anteriormente, pues algo que también siento que me lastimó fue que un pastor me comentó que a lo mejor yo estaba pasando esta situación porque había algo malo en mi vida. Y no dudo que algo en mi vida haya estado mal pues en todos, ese momento, ¿no? Dice la palabra que cuando todos pecaron. Sí. Y hasta el pastor que te dijo eso, pues también está dentro de esa categoría. Así es, pero en ese momento yo como que, no sé, me puse a pensar, digo, bueno, si tengo algo malo, tengo que recordar qué es lo malo que he hecho. Y empecé así como lo tomaste muy literal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y pues me dejé guiar porque pues era un pastor, ¿no? Y yo decía, pues a lo mejor y sí tiene razón, no lo sé. Y empecé a pedir perdón por muchas cosas que yo me acordaba, no, pues hice esto, fallé en esto, aquello, etcétera. Pero no encontraba como esa tranquilidad en mi corazón. A pesar de que yo le pedía perdón a Dios, como que algo me lastimaba. Y no sé, después llegué a escuchar una plática donde decían que nosotros relacionamos, por ejemplo, los hijos son una bendición. Entonces, por lógica, si no tienes hijos, claro, es una maldición. Sí. Y no es así. O sea, después de conocer la Biblia y después de empezar a investigar y leer y demás, pues me doy cuenta que no, que realmente no es una maldición, simplemente es un proceso y a lo mejor Dios quiere manifestar su gloria a través de eso. De que sin que yo reciba eso que tanto quiero, aún así yo le puedo adorar y alabar y agradecer por muchas cosas que me da. Porque a veces vivimos así de que no tengo un hijo. Y te olvidas de olvido de todo lo demás. De las bendiciones que tienes alrededor, las cuales te ha dado el Señor para que lo disfrutes y para que vives una vida plena, sirviéndole a Él, dándole la gloria como tú dijiste bien y acertadamente en el principio de esta charla, ¿no? El tema es que la gloria sea para Él. Así tanto es. En aquellos que recibieron el milagro, tanto en aquellos que a lo mejor se están esperando. Por ejemplo, es tu caso. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras no tengas 90 años, y aún así, con que tengas 90 años, la palabra del Señor puede hacer sus milagros. El Señor puede decretar un milagro en tu vida y Dios te puede conceder. Sin embargo, aunque no sucediera eso, la gloria es para Dios. Así es. Entonces, qué importante conclusión podemos llegar con esta charla, ¿no? Porque aparentemente en la Biblia tenemos puros casos de éxito. Uh-huh. Y se puede interpretar que aquellos casos que no tuvieron éxito, como tú dices, te pueden señalar, no, pues es que tú estás mal. Pues es que tú hiciste algo mal y por eso.
¿sabes qué? Y eso es como pensar en Dios en términos meramente humanos, como un Dios con caprichos, un Dios como con enojos y que un Dios que castiga de esa manera. No. Yo, la verdad, yo dudo perfectamente porque miro a la palabra del Señor y miro a un Dios totalmente fuera de ese concepto que muchos pueden tener. En este caso, este grupo de personas que a lo mejor no ha recibido o no recibirá nunca ese milagro de ver algo así semejante, ¿no?, en sus manos como un hijo, pero estas personas también están dentro del plan perfecto y maravilloso que Dios tiene. Sí. Y qué tremendo es que tú nos puedas compartir desde tu perspectiva, una perspectiva que tiene autoridad, que tiene propiedad en la materia para hablarlo. O sea, tú no eres una persona ajena o extraña a este sentir o a esta problemática. Tú eres una persona que está pasando por este proceso. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque te veo plena, porque puedo ver que la gloria del Señor puede reflejarse en tu vida, en tu matrimonio, en lo que tú emprendes, y veo que el Señor cumple su promesa ahí, que la gloria la sigue llevando Él, porque es para eso lo que nosotros somos, ¿no? Dice, lo declara la palabra del Señor. Sí, y sobre todo comprender que a lo mejor en mi caso yo me sentía muy sola, pero creo que tenemos que entender que Dios está en todo momento. Él siempre está ahí con nosotros y Él nunca nos deja. Dios tuvo que darme como, no sé, esa lección de, a ver, comprende, yo también puedo sentir tu dolor, yo también puedo sentir cuando tú estás triste. Me pasó un 10 de mayo, el último que pasó, bueno, fue el 9 de mayo para despertar el 10. Soñé un bebé, lo soñé en mis brazos, era un niño y lo soñé. Y pude verlo, no puedo describir su rostro, pero en mi mente lo tengo, porque lo pude ver. Y yo lo cargaba y yo era muy feliz. Y hasta lo bañaba, me acuerdo que lo estaba bañando. Y cuando desperté, pues ya era 10 de mayo, ¿no? Y yo así de, ¿y esto qué significa? Pero yo era muy feliz, o sea, la felicidad que sentí en ese sueño, no sé, era algo muy bonito. Y yo dije, Señor, yo no sé qué significa esto, no sé, pero me hiciste feliz. Y fue cuando yo entendí así como que Dios está ahí. Claro. Uh-huh. En ese proceso, ¿no? Sí, y fue algo tan bonito que me hizo sentir así como que yo te amo, no te preocupes. Y no es algo que como que nos estemos inventando para mitigar nuestro dolor, que de alguna manera muchos dirán, pues es que de tanto es su anhelo se inventa, ¿no? No, para nosotros los que estamos en la fe, eso es tremendo, es una muestra clara, inequívoca, de que Dios nos da mensajes en estos códigos para decirnos que entiende nuestro dolor, que también entiende lo que estamos pasando. Y esa situación en la que tú pasaste, precisamente en ese día previo a un día muy especial en muchas partes, ¿no? Entonces, creo que Dios te da un mensaje muy especial ahí. Un mensaje que Dios comprende tu dolor, que Dios tiene también un propósito. ¿Por qué no decirlo? Porque al estar aquí en esta mesa, definitivamente que sí estás bendiciendo a otras personas, te lo aseguro. Eso sin dudarlo, sin dudarlo. Si el Señor te trajo aquí es para que tú bendigas también a otras personas y para que les comentes a través de tu experiencia que Dios tiene mucho para aquellas personas que viven esta situación, pero que tiene mucho para bendecirles a ellas y a sus familias, ¿no? Ese es el caso. Sí, lo primero que le podría decir yo a esas mujeres es que lo tienen que hablar. Claro. Porque a veces por vergüenza, por lo que sea, no queremos decir nada. Pero cuando tú lo hablas, es mucho mejor, es menos la carga. Y para las personas que a lo mejor conviven con esas personas que no pueden tener bebés, pues que tengan mucho cuidado en sus consejos, en las palabras que dan. Muchas veces tienen que comprender que hay situaciones que de verdad a veces no son incómodas. Y no porque queramos o porque no nos guste, o no sé, por muchas cosas, sino que siento que nuestro corazón está muy sensible. Exacto.
está muy sensible a este tema, y cuando vemos algunas cosas o cuando comentan algunas cosas, pues nos hieren. Por ejemplo, yo trabajo en una tienda. Me pasaba mucho esto, hasta hoy me sigue pasando, pero ya es como que yo lo resisto más, ya no me lastima de la misma manera. Pero llegaban los clientes y, oye, ¿y tú para cuándo? ¿Y por qué no tienes un bebé? ¿Y por qué no te gustan? Y ya anímate. Y no falta me acuerdo de una viejita que llegó y me dice, no, es que tú tienes que tener hijos. Tienes que tener hijos porque cuando seas grande, ¿quién te va a cuidar? Y empiezan con unos comentarios que yo decía... Muy fuera de contexto, muy fuera de entender todo lo que está pasando. Exactamente, ¿no? Y cuando no estás como que bien fortalecida o estás débil, o si estás en el proceso de apenas asimilarlo, no, pues me imagino el olor que causará. No entiendes totalmente de qué me estás hablando. No, o sea, y ni para decirle, pues. Entonces el dolor se vuelca hacia adentro y ahí es donde comienza a causar más problemas. Y entonces el consejo que estás dando precisamente es un consejo muy excelente, espero lo puedan considerar todos aquellos que nos escuchan, nos ven. El tema primeramente es abrir el corazón, hablarlo, ¿no? Pero otro tema muy importante que me gustaría recalcarlo es el tema para aquellos quienes les toca llegar ante una situación así. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de líderes, de pastores o incluso de una gente que esté cercano a la familia, no sé, un familiar, que cuiden sus palabras, que midan la manera en cómo se expresan, porque muchas veces este tipo de situaciones apenas puede estar en proceso de madurar, ¿no? O apenas ni siquiera han iniciado un proceso, y cuando todavía no se ha iniciado un proceso, pues definitivamente todo se vuelca hacia adentro y en vez de ayudar, esto empieza a perjudicar tremendamente la situación de las personas, de tal modo que muchos, definitivamente yo estoy seguro que se han quitado la vida o han llegado a decisiones muy extremas en este tipo cuando no se les ha podido brindar una atención como a la adecuada, ¿no? Sí, así es. Mencionando eso, también tuve yo que pasar esa situación de que no, yo ya no quiero estar aquí, y lo piensas y lo piensas y lo piensas, y de verdad que te hace mucho daño. Te pone en una depresión que, híjole, ¿y a quién le dices? ¿A quién le hablas? ¿A quién le platicas cómo te sientes? Realmente a tus hermanos de la iglesia no puedes. Porque si les dices, oye, es que he pensado que me quiero morir, híjole, yo siento que te van a decir, es que no tienes una comunicación con Dios, es que estás fallando, es que esto, es que el otro, y no te comprenden. Así es. O muchas veces, por ejemplo, los familiares llegan y te dicen, no, pues tú tranquila, ya vendrá. Y yo así como que... Como no es tu caso. Sí, y yo le decía a mi esposo, es que si viene una mujer y me lo dice, una mujer que no ha podido tener hijos y me diga, tranquila, ya vendrá, le digo, sería algo totalmente diferente. Pero me lo dicen personas que no saben ni siquiera lo que siento, ni siquiera lo que pienso. Exacto. Absolutamente nada. Y fíjate, a mí me pones a pensar muchísimo en la manera en cómo se están tratando estos problemas dentro de un aparato que lleva por nombre iglesia, ¿no? ¿Cómo se están tratando? Yo creo que ni se están tratando. Realmente no se habla de esto. No, ¿verdad? No, y si buscas ayuda, yo siento que ahí no te la van a dar. Sí. Y entonces ahí está un gran desafío para la iglesia. Definitivamente que es un gran desafío para poder tener especialistas. Claro, la oración, la palabra, el ayuno, todo aquello que es muy importante, y de verdad en esta mesa nunca jamás se nos permita que nosotros emitamos algo en contra de esos recursos que el Señor nos ha dado, y siempre vamos a animar para que sigamos orando, para que sigamos creyendo. Sin embargo, también Dios nos ha dado otras cuestiones, otras responsabilidades en donde nos tenemos que hacer especialistas, y yo me pregunto, o al menos esa es mi preocupación que surge a través de esta plática, ¿en qué nos estamos formando nosotros como iglesia? Yo te imagino a ti, bueno, pues como no encuentro apoyo aquí en la iglesia, bueno, pues me voy a un psicólogo. Qué bueno que el psicólogo, que todavía que pues aunque no conozca al Señor, pues te orienta, te escucha y mitiga ese dolor, digámoslo así. Pero imagínate a esas personas que no tienen los recursos para ir a un psicólogo o los recursos para acudir a un especialista, y que van
no sé por dónde en la vida, o que no pueden ni llegar a una parte, ¿no? Imagínate dónde terminan. A lo mejor sí pueden ir al culto en un día domingo, o a misa, o a alguna reunión espiritual, pero solamente escuchan de Dios, solamente escuchan de temas así que no están relacionados con la problemática que ellos están pasando. Entonces ahí se agrava el tema, ahí se agrava la situación, porque yo veo en la Biblia que de alguna manera la iglesia debe tener como una atención integral para todo ese tipo de cuestiones. Tú me hablas incluso de quitarte la vida, de sentir que ya no tiene sentido la vida. Eso es grave. Eso es grave. Sí, es algo... Ajá. Pues porque se orilla hacia esa situación. ¿Y dónde está la iglesia? ¿O dónde estamos nosotros? Porque yo también soy parte de la iglesia. De alguna manera 7001 se forma o se piensa pensando precisamente en este tipo de problemática. Entonces, creo que estamos en el rumbo correcto, aunque de verdad yo siento que hemos reaccionado tarde. La verdad. Pero creo que todavía se puede hacer mucho. Sí. Mucho por esas personas que están pasando por esta situación. Creo que estamos a tiempo y creo que Dios tiene los tiempos perfectos. Sí. Y pues a mí sí me sorprende un poco. Siento que la iglesia sí está muy cerrada en cuanto a este tema. Yo tengo una amiga que es psicóloga, que es cristiana. Okay. Y una vez llegó a mi casa y empecé a platicar con ella. Y le dije, oye, es que me siento triste porque mira, me está pasando esto. Y le conté mi vida. Y me dijo, no te preocupes. Tengo una cuñada que pasó tantos años y lo tuvo. Y fue todo lo que me dijo. Y yo me quedé así como que yo esperaba más. De verdad, yo esperaba más porque es su ámbito, porque es psicóloga, claro. Porque, no sé, por muchas cosas. Sí, yo pensé que me iba a dar... Tienes una expectativa mucho más alta. Que me iba a ayudar. Ajá. Pero no fue así. Y fue cuando yo dije, si ni siquiera a mi hermana, que es psicóloga, le importó esto, híjole, ¿cómo le hago? Y dentro de mi depresión, la verdad, solamente con una tía platicando, ni siquiera está aquí, está en Estados Unidos, pero hablando con ella me dijo, oye Mari, ¿y si intentas ir con una psicóloga? ¿Y si hablas con ella, qué pasará? Dice, yo te ayudo, te pago el tratamiento y vas y a ver qué pasa. Y dije, bueno, me animé. Y de veras que le doy gracias a Dios por esa tía, que a lo mejor ni siquiera es tan cercana, pero fue la que como que me puso esa idea en la cabeza, claro, y dije, bueno. Claro, ¿y esto por qué? No porque no haya habido como otro recurso más, pero yo siento que una de las cosas que causó esto es que la iglesia hoy en día pues está centrado en una situación muy ajena a todo este tipo de problemáticas que se están enfrentando actualmente la sociedad, la iglesia misma dentro de su membresía, ¿no? Entonces, pues es interesante. La verdad que sí, definitivamente has abierto un panorama que hay mucho por recorrer, hay mucho todavía por escuchar, hay mucho todavía por platicar. En lo personal, yo creo que se quedan en la mesa hoy, hasta el momento en que llevamos en la conversación, temas muy importantes para la reflexión. Que uno de los propósitos por el cual se hace esta mesa es precisamente la reflexión. Ajá. Y ojalá que desde aquí, pastores, líderes o gente que también tiene que ver con este tipo de problemática comience a pensar, ¿no?, sobre estas situaciones que están pasando muchas mujeres, ¿no?, muchas familias, ¿no?, y poder comenzar a ver qué papel nos toca tomar para pues bendecir con la palabra, bendecir con lo que tenemos en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, tomando un poquito este mismo tema, pero yendo un poquito hacia otra dirección. Hoy en día, fíjate que la sociedad en la que vivimos, pues, es una sociedad que se autodenomina libre, ¿no? Libre de pensar lo que quiera, libre de hacer lo que quiera. Entre más haya libertades, pues es mucho mejor, ¿no? En lo particular, nosotros, pues, decimos que la verdad nos hace libres, la verdad. Esa es la verdad únicamente. La verdad es quien nos hace libres. Sin embargo, pues hoy en día hay ciertas situaciones que pueden también incidir en esta temática, ¿no? Hoy escuchamos a mucha gente que pues dice, se define a sí mismo con una libertad
total y una libertad que va a poder hacer de sí mismo lo que desee, ¿no? Pero hay personas que están en el lado contrario del tuyo, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen la oportunidad de tener hijos, sin embargo no los desean. Ahí, sí, por ejemplo, como en el caso tuyo, yo creo que sí tienes ese valor, esa propiedad para hablar con autoridad. ¿Qué les dirías a esas personas? Híjole, creo que es otra de las cosas que a mí realmente me molestaban mucho. Y realmente cuando no comprendía muchas cosas yo decía, híjole, Dios, si tan solo me dieras un hijo, uno de los que esas mujeres no quieren, yo lo cuidaría y lo amaría y lo educaría y haría esto. Bueno, me imagino muchas cosas. Y para mí es una tristeza enorme, porque siento que es una bendición de Dios, es algo tan bonito que te da y no lo quieres. Es como si te dijera, te doy vida, y tú dices, ay, no quiero vivir. De verdad, o sea, siento que ni siquiera sé cómo podría yo tratar este tema, pero a veces me imagino y digo, ¿y si todas las mujeres que no podemos tener hijos, creo que si Dios nos diera uno, lo cuidaríamos muchísimo? Y a veces me pongo a pensar mucho y digo, ¿y si todas nosotras que no podemos vamos por esos niños que andan en la calle, los que no tienen papás, los que no tienen quien los cuide? Porque hay muchos. Sí, claro. Estamos hablando de mujeres que quieren abortar, pero también hay muchos niños que son abandonados. Claro. ¿Yo qué les podría decir a esas mujeres? Pues no aborten. Y si no quieren tener hijos, híjole, no se embaracen. Principalmente es eso. Pero si estamos hablando de mujeres jóvenes, yo creo que aquí vienen desde los padres. ¿Cómo educan los papás a sus hijos? ¿Cómo hablan con ellos? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo les enseñan los valores? Porque realmente si nosotros, bueno, ya me incluyo, si nosotros como padres no educamos a nuestros hijos y no les hablamos de principios y no les damos ese valor de la vida, pues van a hacer lo que quieren. Y yo creo que yo veo ahorita mucho eso en la juventud. O sea, los papás ya no tienen como ese control sobre los hijos, o ya ni siquiera saben dónde andan sus hijos, qué es lo que hacen sus hijos. Yo me doy cuenta. Y me doy cuenta porque pues mi hermana tiene unos compañeros en la escuela y me platicaba la otra vez, son hijos de personas que van a la iglesia, de personas cristianas. Y me decía, es que estos dos compañeros no creen en Dios. Sí, sus papás van a la iglesia, conocen de la Biblia, pero ellos no creen en Dios y no quieren nada que tenga que ver con Dios. Yo me preguntaba y decía, ¿pero cómo? Si los papás van a la iglesia y ellos no quieren saber nada, ¿por qué pasa esto? Yo creo que la iglesia está tan enfocada en otras cosas. Sí, nuevamente, que no... y nuevamente como que incidimos en este punto. O sea, la iglesia como que está encerrada en una burbujita en donde ya sabe qué hacer, o los temas que toca, los temas que aborda, y listo, con eso está bien. Pero aquí la reflexión o la invitación a la reflexión es que la iglesia debe abrirse mucho más. Por ejemplo, en ese caso, el tema de los que se embarazan y quieren abortar, también hay una respuesta, yo estoy seguro, de la Biblia. Para aquellos hijos que a lo mejor no sienten que les afecta o no sienten que les llama la atención el camino de la fe, digámoslo así, también hay una respuesta. Sin embargo, la iglesia pues está muy ajena a ese tipo de cuestiones o a ese tipo de situaciones que son la problemática actual de este tiempo. Entonces, yo creo que 7001 se creó con una intención de parte de Dios, estoy seguro de eso, para dar voz a este tipo de cuestiones, porque hoy en día, aunque no tengamos un púlpito aquí detrás, te quiero decir, Mari, que aunque no tengamos como un púlpito aquí, pero desde aquí podemos compartir las bases, los fundamentos de la palabra, podemos crear y motivar a la reflexión, y esto es lo importante también, también es hacer como la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿no?
Entonces, yo creo que en esta parte final me gustaría que tú resumieras lo que nos has venido a presentar y des tus palabras finales en esta conversación, agradeciéndote de antemano por de verdad el tema de abrir tu corazón en este espacio, sobre todo porque pues yo represento a los hombres, digámoslo así. Sería bueno que estuviera aquí una mujer, ¿no?, hablando contigo. Sin embargo, agradezco a Dios por esta oportunidad que se me da de poder escucharte, de poder entablar esta conversación en confianza. Y pues creo que esto da a mucho más, porque es como una introducción a lo que podemos dar seguimiento más adelante. Entonces, te pido que nos compartas una reflexión final de lo que Dios pone en tu corazón. Pues quiero animar mucho a esas mujeres a que le echen ganas, a que no se den por vencidas, a que tengan esa esperanza de que no importa si pasan por la misma situación en la que yo estoy pasando, pero en la Biblia nos damos cuenta que realmente Dios tiene una comunión muy especial con esas personas que no pueden tener bebés. Y si Dios hace el milagro en nosotros, pues sería algo sorprendente. Y estoy segura que sería algo de lo que hablaríamos, algo donde mostraría el poder de Dios. Y si llega un día y nos morimos y no obtuvimos ese bebé, pues igual, contar de nuestra historia que a pesar de que no vimos ese milagro o a pesar de que no obtuvimos eso, pues nosotros le servimos a Dios. Y Dios nos ama y Dios está con nosotros. Y a las personas que tienen familiares, pues que no, bueno, que sí, cuiden mucho sus palabras, sus consejos. Y pues algo que yo siempre pedía y anhelaba era que alguien llegara y aunque no me dijera nada, que me abrazara. Siento que cuando te dan un abrazo, es como si te dijeran, aquí estoy, yo te apoyo, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero si te lo dicen sintiendo a lo mejor un poco de ese dolor que tú tienes, un poco de esa necesidad que tú sientes, pero sí abrazarlos, estar con ellos y escucharlos. Si no sabes qué decir, si no sabes qué aconsejar, solo escucha. Porque si escuchas a otra persona, siento que le estás dando algo más, tu tiempo, tu atención. Y es algo bueno. Bueno, yo siento que eso es algo que yo necesitaba en su momento. Definitivamente que no es fruto de la casualidad de esta conversación. Definitivamente que está en los planes del Señor el poder estar en este tiempo, en este espacio de tiempo, en este espacio de la vida, sobre todo para abordar este tema tan sensible, ¿no? Un tema tan sensible y tan también desconocido para muchos, ¿no?, que no han podido pues abrir su corazón más allá de lo que conocemos en la Biblia como los casos de éxito, estos casos que no son tan de éxito, pero viéndolos desde la perspectiva bíblica son mucho más de bendición, ¿no?, porque entran en la categoría esta en donde el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es. Qué tremendo. Y esto no es justificación de la falta de fe. Muchos dicen, así dices porque no tienes fe. No. Esto es un tema mucho más profundo, de verdad. Porque qué fácil es para aquel que ha visto todo. Ve los milagros, levanta a los muertos, resucita y todo eso. Pues no tienes justificación. Pero para aquel que no ve, que ora y que no, ora y no, ayuna y no, hace esto y no. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es un proceso muy difícil. Es algo más difícil. Muy más difícil, sí, es cierto, porque los demás ya te han empujado para creer, ya te ha ayudado el Señor. Oye, mira, y aquí estoy. Y ya. Ya, listo. Pero en el otro caso no es así. En el otro caso tienes que perseverar. En la oscuridad de todo lo que estés pasando, tienes que ir caminando. Y cuando ya veas, ya saliste a la luz, triunfante y con esa bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero decirte que el Señor cuando lleguemos a su presencia te dará ese fuerte abrazo. Lo sé. En donde te dirá, bienaventurada hija. Así es. Que aunque no viste, pero pudiste tener la fe. Creíste, ¿no? Sí.
y las que pasamos por este proceso, verlo como una oportunidad de hablar con otras personas que están pasando por lo mismo y a lo mejor tú tienes esas palabras que decirles. ¿Por qué? Porque sabes realmente lo que se siente. Claro, así es, definitivamente que no hay más que decir en ese aspecto porque tú lo has dicho bien. Tú tienes la propiedad en la materia para poder bendecir a otros. Así es. Entonces, este espacio es tuyo, de verdad, siempre cuando se presente la oportunidad y cuando tú tengas el tiempo, por favor ven y compártenos más sobre este tema, que estaremos muy deseosos de que puedas bendecirnos, aunque no esté pasando por este mismo caso en mi familia, pero me bendices con la forma en cómo tú expresas esta problemática dándole la gloria a Dios. Entonces, Mari, muchísimas gracias, gracias por el espacio que has abierto aquí en 7001 para estar con nosotros, por tu tiempo, también a tu esposo, nuestra gratitud porque pues han sido buenos amigos con los cuales pues estamos llevando adelante este proyecto y pues prontamente pues estaremos nuevamente abordando este tema con otras aristas interesantes de esta temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias.